Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto, La pesadilla del sultán. Esta es la última novela de la trilogía de la escritora mugardesa, aunque aficada aquí en Ferrol, Teresa Cameselle. De esta novela y de los proyectos futuros que tiene en mente vamos a hablar con la escritora. Teresa, muy buenas tardes. Hola. Gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Como comentaba, ¿qué nos vamos a poder encontrar en esta última entrega de la saga Viaje a Bancara? Pues hola, buenas tardes, gracias por invitarme primero que nada. Y bueno, acabo aquí con esta novela, una saga que empecé ya hace 10 años, aunque parezca mentira, con La hija del cónsul, mi primera novela, y siempre quedó un poco pendiente porque había ahí una trama secundaria que muchas lectoras, porque la mayoría son lectoras, aunque cada vez tengo más lectores, muchas lectoras me pedían y la fui alargando porque por el medio surgían otros proyectos. Y por fin he escrito la historia del sultán que quedaba, como digo, pendiente. Y con esto pretendo acabar la saga, aunque le tengo mucho cariño. Decía el otro día en una presentación que son casi como parte de mi familia. Y no digo que no puedan surgir algunas historias paralelas, no se sabe. ¿Qué género nos podemos encontrar en esta trilogía? Bueno, es una novela básicamente romántica porque hay mucho amor en las tres novelas que forman la trilogía, pero sí que tiene muchas aventuras. Precisamente Bancara, aunque es un país inventado, está basado en el antiguo Imperio Otomano, en Turquía, los paisajes, cualquiera que haya viajado a Estambul los va a reconocer. Y entonces es una historia que yo presentaba a la hija del cónsul en su momento siempre como heredera de las sagas de los cuentos de las mil y una noches. ¿Cómo surge la idea entonces de crear esta novela, esta trilogía? La primera, la hija del cónsul, fue mi primerísima novela. Yo la escribí hace muchos años, pero hasta que hice un taller literario y practiqué bastante el oficio de escritora, no la concluí, que fue cuando la presenté a un premio, lo gané, la publicaron, ahí he empezado mis publicaciones grandes, mis novelas, porque antes había publicado en alguna antología. Y bueno, realmente yo quería eso, quería escribir una novela exótica, con viajes, muy como aquellas antiguas películas. Me gusta mucho el cine, además de la lectura, que tuviera ese ambiente, ¿no? Y claro, una vez que escribí una, las demás ya vinieron unidas, aunque la segunda es menos exótica porque la mayor parte de la historia es en España. Sí tiene un viaje, por eso al final se llaman Viaje a Bancara las tres, porque al final siempre viajan. En mis novelas los personajes siempre están viajando porque es otra de mis pasiones, viajar. ¿Por qué centrarse en otros lugares diferentes? Supongo que requiere más documentación porque a la hora de escribir sobre algo que no es España, o hay que viajar, que también es una excusa para irse, viajar y mirar. ¿Por qué elegir otros lugares? Bueno, la primera novela surgió así, como ya te digo, quería algo exótico y evidentemente el Oriente, aunque Turquía precisamente me gusta porque es esa mezcla Oriente-Occidente, ¿no? Está ahí a caballo, pero inmediatamente, aunque yo había pensado en un primer momento que mis protagonistas también fueran extranjeros, al final decidí que eran españoles que estaban allí. De hecho, la protagonista es la hija del cónsul español en Bancara. Y desde ese momento, aunque mis primeras lecturas de novelas románticas siempre eran autoras extranjeras, protagonistas extranjeros, yo decidí que mis protagonistas tenían que ser españoles y el resto de mis novelas son todas en España. Tengo una novela en Santiago, una en Coruña, incluso muy gallegas, porque sé que son gallegos mis personajes. Entonces, aunque viajen, porque a mí me gusta viajar, y aunque sí que es verdad lo que tú dices, que la documentación es complicada, es otro viaje que haces cuando lees sobre esas ciudades, su historia, buscas imágenes, o cuando vas, yo pude ir a Estambul y es maravilloso, pues aprendes mucho y yo disfruto escribiendo y disfruto documentando, me lo paso de verdad muy bien. Justamente de los personajes te quería comentar. Los personajes principales son una de las características que determinan si va a tener éxito esa novela. En este caso se habla de Adnan y Beatriz. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, Adnan es el sultán de Bancara, como saben todos los que han leído La hija del cónsul, que fue una novela que la verdad se leyó mucho, se vendió mucho, y ahora con la nueva edición, que la tengo aquí para verla, pues
hice una presentación hace 15 días en la librería Lea y se ha vuelto a vender. Y él era un personaje secundario en ese momento, pero realmente era muy importante. Ahí tengo que desvelar un poco la trama de la hija del cónsul. Era muy importante. A ver, no cuentes mucho a los que no se lo hayan leído aún la Vamos primera. a decirlo así en voz bajita. Sí. El caso es que él volvía después de haber estado exiliado para ser el sultán de Bancara. Entonces parece que para él la historia acaba felizmente en cuanto a que él consigue ser el sultán, y durante todos estos años yo mismo me he preguntado, ¿y será tan feliz? ¿Le habrá ido tan bien como él soñaba? Entonces, precisamente la nueva novela se llama La pesadilla del sultán, porque no todo es tan feliz como él esperaba, porque gobernar un país que ha vivido con un tirano que lo ha maltratado y que ya no quiere saber nada de los sultanes ni de sus herederos es complicado. Él quiere traer la modernidad al país, el país tampoco está preparado, está muy atrasado, y en medio de todos estos problemas políticos aparece Beatriz, que es de nuevo hija de un cónsul español, esto es un poco un guiño, y que es una mujer que le va a traer mucha paz, le va a traer una ilusión, pero que tiene que solucionar antes todos sus problemas para ver si hay un futuro más feliz junto a esta protagonista. Me hablabas que la primera novela es La hija del cónsul, esta tercera ya, La pesadilla del sultán. ¿Cómo han ido evolucionando los personajes? ¿Se nota una evolución desde esa primera novela hasta esta última? Sí, han pasado efectivamente dentro de las novelas los 10 años que han pasado para mí de una a otra. Entonces Adnan, que en la primera novela aún es un hombre joven de unos 30 años, con esa ilusión, esa fuerza de llegar al país y gobernarlo y convertirlo en el país que él quiere, ahora que va a cumplir 40 está un poco en esa crisis en la que ve que lo que él quería no se cumple, que le empiezan a fallar las fuerzas, que está un poco harto de todo y cansado, y esa es la evolución de él, que ya no tiene ese ímpetu que tenía, y esas ideas que él traía preconcebidas de su infancia, porque él nació allí, de su infancia y del país que él recordaba que ya no lo es, pues lo ha vuelto un poco más negativo, más ya no tiene aquella energía con 30 años, con 40, ¿no? Pero bueno, el amor de Beatriz le dará nuevas fuerzas. Se habla de sultanatos, entiendo que esto requiere mucha documentación. ¿Qué parte hay de imaginaria y de real? ¿Hay algo real en esta novela? Tomé muchos datos, como digo, de Turquía, de los sultanes de Turquía. De hecho, este fin de estos problemas que tienen en Bancara me inspiró un poco en el fin del sultanato turco, que bueno, fue con la Primera Guerra Mundial, cuando el sultán se vio obligado a exiliarse, ¿no? Pero yo lo adelanto porque esto es finales del siglo XIX, pero es un poco ese ocaso de que ya los sultanatos están quedando anticuados, llega un mundo moderno, nuevos inventos, y ya no caben este tipo de gobiernos. Y entonces sí que está muy inspirado en la historia de Turquía. Cuando comenzaste a escribir la primera novela, La hija del cónsul, ¿pensabas que esto iba a ser una trilogía o se iba a terminar ahí? No, yo nunca hago planes de sagas, ni de trilogías, ni de nada por el estilo, porque me preocupa no cumplir. De hecho, ya ves que me ha llevado 10 años. Si yo anuncio hoy, voy a sacar una novela, pero va a ser una trilogía, y le digo a mis lectores, puedo tardar 10 años en acabarla, los lectores no tienen tanta paciencia. Hoy en día están muy de moda las trilogías, los últimos 3-4 años, pero son trilogías que salen a lo mejor en un año, los 3 libros, uno detrás de otro. Yo, para hacer eso, tendría que tenerlos ya escritos antes de anunciarlo, porque yo no escribo lo que quiero cuando quiero, sino lo que las musas mandan. Entonces estoy escribiendo escribo La hija del cónsul, acabo y me apetece escribir, y me escribo 3 novelas cortas que no tienen nada que ver, que son otra saga que se llama No todo fue mentira. A continuación escribo una novela contemporánea, la única que tengo, la que es en Santiago, el Año Santo y todo esto, una comedia muy divertida. Por el medio escribo la segunda, escribo otras 2, por el medio escribo la tercera, pero no quiero comprometerme a largo plazo porque sé que no puedo obligar a mi imaginación a ir por un camino marcado, porque eso no funciona. Entonces podemos decir que incluso puede haber una cuarta novela que se siga.
No quieres decir nada, pero esto según cómo vaya yendo las cosas, ¿o no? Aquí hay personajes que piden una novela. Bueno, entonces adelantamos, esto es primicia, puede ser que haya una cuarta novela con relación a todo este tema. Ya digo que yo a estos personajes les quiero tanto que les veo posibilidades a todos. Y bueno, ahora estoy en otros proyectos, pero a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años, o si vienen unas lectoras, como me pasó con el Sultán, a decirme, vamos a ver cuando me cuentas esta historia, pues a lo mejor me convence. Nada, entonces tendremos que ir esperando y ir viendo las diferentes novelas que van surgiendo. Se produce, como en algunos escritores hablan mucho, que la primera novela es la que menos cuesta y a medida que se van enlazando historias parece mucho más difícil el poder ir narrando lo siguiente, porque hay que tener mucho en cuenta lo que ha sucedido anteriormente. ¿Te ha sucedido lo mismo? ¿Te ha costado la que más esta última novela en escribirla? No, la que más fue la segunda, porque yo con la primera llegué muy bien, llegué y gané un premio y entré en una editorial grande y la sacaron en una edición muy bonita y con mucho bombo, y entonces había mucha gente leyendo y comentando mi novela. Era un momento en el que las autoras españolas éramos muy pocas, se empezaban a publicar en 2007-2008 y fue una novela que funcionó muy bien, entonces había una responsabilidad porque la segunda era la continuación, ahí sí que las escribí seguidas. La segunda era la continuación, lo que pasa es que hice muchas paradas por el medio, por el camino. Y había una responsabilidad de que había gustado tanto a la hija del cónsul y había gustado tanto ese personaje secundario que era Mercedes, que iba a ser la protagonista de la segunda, que tenía que darles una novela estupenda. Yo quería darles una novela completamente distinta, que de hecho ahora aún me lo dice, me dice, pero es que son muy distintas, precisamente porque no podía hacer 2 veces la misma novela. Entonces esa fue la que más me costó. Con el tiempo sí que te cuesta escribir, por un lado, encontrar nuevos temas que te atraigan, pero el oficio va mejorando, la técnica va mejorando. Entonces yo, por ejemplo, La pesadilla del sultán la escribí con una facilidad como si alguien me la dictase, porque tenía los personajes en mente, los conocía perfectamente, los paisajes. Una estructura, ¿no? Entonces sí, fue mucho más. Yo, para mí, la historia, incluso en mi cabeza la veo en imágenes, como si fuera una película. Veo el palacio, veo la ciudad, veo todo, y me es muy difícil, mucho más fácil ahora de escribirlo que cuando La hija del cónsul, que lo tuve que pensar todo por primera vez. ¿Qué supuso para ti conseguir ese premio, el premio de la novela romántica de Talismán? Bueno, eso fue un sueño, porque yo siempre me había gustado escribir mis relatos cortos, había hecho mi taller, pero es que publicar una novela en España era y es y seguirá siendo con una editorial muy difícil. Entonces fue un poco de, tengo aquí esta novela, hay este premio, voy a enviarlo, si sale bien y si no, quizá no lo hubiera vuelto a intentar nunca, porque hubiera dicho, no vale la pena pasar el disgusto, ¿no? De hacerte la ilusión de que lo envías a un premio y que no salga nada. Y de repente te llaman por teléfono y te dicen que has ganado, y yo no sé, no me ha tocado nunca la lotería, pero creo que no estaría más contenta que en ese momento. Fue una alegría inmensa, uno de los grandes momentos de mi vida. Una de las elecciones también difíciles a la hora de terminar de escribir un libro es conseguir esa ilustración que refleje exactamente lo que se quiere. ¿Por qué elegiste justamente, si puedes enseñar a cámara, la imagen de esta, La pesadilla del sultán? Sí, esta portada costó un poquito llegar a ella. La habíamos sacado, voy a enseñar también, para que se vean las dos. La hija del cónsul, esta es la nueva edición que salió hace un año, porque la anterior está agotada, era una portada también muy bonita. Pero esta, en cuanto me la enviaron, me gustó mucho, dije que sí, ningún problema. Cuando me envían esta, me envían una chica con un velo, era muy exótica. Y yo digo, no, mira, no me puedes poner una chica en la portada, porque para variar, aquí el protagonista principal es un hombre. En mis novelas la protagonista siempre es más bien ella que él, pero en este caso es el sultán. Es la novela del sultán, no me puedes poner a una chica. Entonces, luego me enviaron un modelo muy jovencito y les dije, tampoco. Mi sultán tiene 40 años y no me gusta decir que no, discutir. Son muy amables las editoriales, nunca he tenido un problema. Cuando he dicho no me gusta, me lo han cambiado. No me gusta decirles que no a su trabajo, que lo hacen con mucha dedicación y cariño, pero bueno, cuando llega la buena, que es esta, digo, esta me representa mi novela. Quiero que el lector, la lectora, cuando lo vea, le represente de algún modo la novela, que no sea una portada anodina
que no te esté diciendo nada cuando la encuentras en una librería. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que te has encontrado a lo largo de esta saga? De esta saga, bueno, en la segunda novela, El mapa de tus sueños, me metí de lleno en un berenjenal sobre las revistas femeninas del siglo XIX y el tema de los derechos de la mujer, los inexistentes derechos de la mujer, porque mi protagonista es una chica culta, intelectual, muy adelantada a su tiempo, que quiere hacer una vida independiente y de hecho entra en una revista como redactora y ahí encontré una documentación tan interesante que por un lado hizo que la novela se alargase muchísimo, porque me leía todo lo que había en mis manos y cuanto más leía más buscaba, pero fue muy interesante. A partir de ahí todas mis novelas han cambiado un poco y las protagonistas se han hecho más fuertes, más feministas, más independientes. Me gustan las protagonistas con personalidad, con cultura y con carácter. Teniendo en cuenta todo esto que nos estás contando, ¿quién dirías que es el público potencial? ¿Quién debería leer esta saga y en especial ahora que estamos hablando de La pesadilla del sultán? En principio se supone que la novela romántica es para mujeres. Se Bueno, supone. hay de todo. Yo tengo muchos lectores y no tengo quejas. Como digo, son novelas con mucha aventura e incluso en esta, La pesadilla del sultán, hay esa intriga política en cuanto al cambio de gobierno, etcétera, que yo creo que está bien llevado, que crea cierto suspense. Voy a contarte un poquito más, solo un poquito. Sí, sí. El sultán está amenazado, él y su familia, hay gente que los quiere matar, que eso también es algo propio del Imperio Otomano. A ver, en los harenes se asesinaba a las concubinas, se asesinaba a los hijos para que no heredasen. Entonces todo esto está en la novela y yo creo que es una novela para todos los públicos. Yo no diría para un público muy joven, me refiero a infantil, ¿no? Pero yo este tipo de novelas las empecé a leer con 17, 18 años y a partir de ahí hasta los 150. Ya sabemos todo lo que podemos encontrar en esta saga, pero ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, pues yo creo que en todas partes, porque aquí los libreros de Ferrol siempre me han tratado muy bien y siempre me han organizado firmas y presentaciones y si no los tienen en este momento, siempre se pueden pedir y ahora mismo están todos disponibles. El libro electrónico, el libro digital también es una opción que cada vez se está utilizando más. ¿También lo podemos encontrar por ese medio? Sí, están todos mis libros en Amazon y en el resto, Casa del Libro, etcétera. Estos que son de la editorial HarperCollins tienen su propia web, incluso directamente en la propia web ya se pueden adquirir. Están fácilmente disponibles. Uno de los caballos de batalla, de los temas que siempre se habla, libro digital, libro tradicional, ¿con qué nos quedamos? Yo soy de papel. Es cierto que tengo mi digital, mi Kindle, y me sirve a veces para picotear un poco, probar cosas nuevas, pero cuando voy a mis autores de referencia, a mis editoriales que me gustan especialmente, me sigue gustando el papel. Sí. Parece que, aunque esté en lo digital para todo, mucha gente parece que se queda más con el tradicional, el pasar las páginas, ese olor y, bueno, no siempre lo digital gana lo tradicional, como se puede ver no. Es con verdad este que caso. Es muy cómodo, te lo puedes llevar de viaje, lo puedes llevar en el bolso, no te pesa nada, para esas cosas sí, pero los que somos muy lectores nos sigue gustando eso, pasar la página y oler el libro. ¿Por qué no nos podemos perder esta saga y en especial La pesadilla del sultán? Bueno, es una novela que, aunque digo que tiene mucha trama, tiene política, tiene aventura, tiene viajes, pero también es una novela de evasión. Y para estas fechas, para pasar un buen rato, un sofá y manta con estos temporales que ahora vienen, creo que son novelas muy adecuadas. Para finalizar ya esta entrevista, ¿qué le pide Teresa al 2018? Pues es que tengo una novela moviéndose en editoriales, entonces lo que le pido es que llegue a buen puerto. Adelántanos un poquito ya, si se puede. Es que he cambiado un poquito, porque sigo con mis protagonistas fuertes, pero es más histórica en este caso que romántica. Entonces tengo que moverme en otros sellos editoriales que no son los míos propios, yo trabajo con varios, pero tengo que cambiar
y entonces por eso aún no tengo noticias y las estoy esperando aquí con los dedos cruzados. Pues nada, esperaremos entonces a que nos pongas y nos puedas contar nuevas noticias y que vengan con ese 2018. Teresa, muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto y mucha suerte con esos proyectos que tienes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también gracias a ustedes, ya saben, por seguirnos, que nos pueden encontrar en nuestra página web. Les recuerdo www.tvferrol.es, también a través del canal a la carta de YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.